Buenos días a todos. Buenos días o buenas tardes ya. Soy Verónica del Río, codirectora de ORH. Os doy la bienvenida y os agradezco mucho vuestra asistencia a esta sesión que hemos organizado en colaboración con Luca para abordar un tema que está en el núcleo de la gestión de personas. Hablamos de la evaluación del desempeño, un proceso además que tradicionalmente ha generado numerosas cuestiones en torno a él. Cuestiones que en estos tiempos de transformación que todos vivimos, pues creo que se han multiplicado y mucho. ¿Qué factores hemos de tener en cuenta para asegurarnos contar con un proceso de evaluación del desempeño efectivo? ¿Hemos de aplicar nuevos enfoques a nuestros procesos de evaluación de desempeño en estos tiempos ágiles? ¿Qué métodos podemos utilizar para hacer la evaluación del desempeño? Y hay otras cuestiones más allá de lo que es el ámbito propiamente de recursos humanos, entendiendo pues lo que son los modelos, los enfoques, las herramientas que hemos de tener en cuenta a la hora de gestionar estos procesos. Bien, pues para tratar de daros las máximas respuestas posibles a todas estas cuestiones que nos consta todos tenéis sobre vuestras mesas, hemos invitado hoy a 3 expertos, pues para que nos ayuden a desgranar el proceso de evaluación del desempeño y adaptarlo a los tiempos y a las exigencias que hoy todos tenemos. Paso a continuación a presentároslos. Ellos son Miguel Sarrión, director asociado en People Matters. Miguel va a ser el encargado de hablarnos de los nuevos enfoques en la evaluación del desempeño. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Verónica, y encantado de compartir estos minutos con Caolín, con Mario y con todos vosotros. Bien, está con nosotros también Caroline Proust, que es International Business Developer en Luca. Caroline va a ser la encargada de abordar las metodologías que podemos utilizar pues, para realizar la evaluación del desempeño. Caroline, muchísimas gracias por estar en los webinars de ORH. Bienvenida. Gracias a ti, Verónica, y bueno, gracias a todos los asistentes también por su tiempo hoy. Tenemos también con nosotros a Mario Envid, abogado de Martínez Echevarría y Rivera. Con Mario lo que vamos a abordar, pues es una perspectiva que no suele ser habitual cuando hablamos de evaluación del desempeño. En este caso es el ámbito laboral. Y vamos a tratar de plantearle o que nos ayude a analizar, pues, qué límites legales existen al derecho que tienen las empresas de evaluar el desempeño de sus empleados. Estoy convencida de que Mario nos va a dar unas interesantísimas recomendaciones, pues para que podamos hacer las cosas bien, que yo creo que es lo que todos buscamos, ¿no? en estos procesos. Mario, bienvenido a ti también. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ti, Verónica, a todo el equipo de ORH, de Luca y, por supuesto, a los asistentes. Vale, espero que sea de interés lo que tengo que contar. Bueno, pues me consta que estamos todos deseando escucharos porque tenéis mucho que contar. Es un tema francamente interesante y lamentablemente tenemos un tiempo limitado que es 1 hora. Por eso yo no quiero robaros más tiempo. Solo permitidme comentar y recordar a nuestros asistentes que van a tener disponible el vídeo de la sesión, que se lo vamos a hacer llegar pues por correo electrónico, que también va a estar subido, publicado en nuestro canal de YouTube y por supuesto también en nuestra web. Tenemos un apartado de webinars, ahí tenemos una biblioteca donde tenemos alojados absolutamente todos los webinars que organizamos en ORH y que os invito, pues a que buceéis en ella y a que visualicéis aquellos webinars y temas que os interesen. Tenéis tanto todos los webinars que hacemos, también como las convocatorias de los que tenemos en los próximos días. Ahora sí, sin más dilación, yo lo que voy a hacer es pasar ya el turno y Miguel, empiezas tú, ¿verdad? Pues sí, eso es. Vamos a ello. Muy bien. Bueno, si no oigo nada es que todo el mundo está viendo la presentación sin problema. ¿Sí? Perfecto. Está todo correcto. Adelante, pues de nuevo, gracias por darme esta oportunidad a todos y todas los que nos estáis viendo o escuchando. Yo lo que os propongo en mis 10-15 minutos de intervención es centrarme en 3 o 4 ideas relacionadas con la evaluación del desempeño que, como veréis,
no se centran tanto en el detalle de la evaluación, sino en el contexto, que a mí me parece que es fundamental para darle valor al momento de la evaluación, que es solamente un momento dentro de un ciclo donde hay otros momentos que lo anteceden y que si no se incluyen en todo el proceso, pues seguramente no va a dar buen resultado al final, ¿no? Si lo vemos de manera aislada. Entonces, lo que os propongo es ver muy rápidamente lo que yo creo que estamos todos muy familiarizados, ¿no? Que es el modelo clásico de gestión del desempeño, ¿no? Donde la evaluación lo que tiene es ese momento formal final de un ciclo que normalmente es un ciclo anual, ¿no? Y que es importante que esos pasos previos se den y se gestionen de manera adecuada, ¿no? Es decir, si no tenemos una buena planificación del desempeño, poniendo objetivos claros, clarificando expectativas a nuestros colaboradores, pues evidentemente, si no hacemos todo eso, luego la evaluación no va a funcionar, ¿no? También a lo largo de un año pueden pasar muchas cosas y hay otro momento formal de revisión de esa evaluación, donde esos objetivos se tienen que revisar y actualizar. Y finalmente ese momento, digamos, importante del cierre del año, donde pues el jefe y el colaborador se sientan para evaluar esa consecución de objetivos que pueden ser puramente de negocio o también de desarrollo del año, y a partir de ahí normalmente se suele establecer algún tipo de rating o de escala o de clasificación del colaborador dentro de la organización, que nos sirve desde recursos humanos también para planificar acciones, digamos, más a nivel agregado o estratégico, ¿no? Este es el modelo clásico que yo creo que conocemos todos, ¿no? Pero lo que yo os propongo es que tengamos una vista un pelín más estratégica, ¿de acuerdo? Porque a veces el problema que tenemos es que nos centramos demasiado en el proceso. Y el proceso en sí mismo no genera valor si no está bien alineado con lo que yo os propongo aquí, que son otros tres pilares, ¿no? Un pilar de partida que es fundamental, que es como organización, qué tipo de capacidades quiero reforzar con este particular modelo de gestión del desempeño, de evaluación del desempeño. Esa es una pregunta muy importante y ahora veremos que dependiendo si la respuesta a esa pregunta es la clásica o es, digamos, la más reciente en el contexto Agile, si queréis, o de transformación digital o de distribución en que nos encontramos, el tipo de modelo puede ser muy distinto, ¿no? ¿Qué capacidades queremos desarrollar como organización? Por supuesto, un proceso de gestión del desempeño donde la evaluación tiene un papel muy importante, pero también fundamental, oye, ¿cuál es el estilo de liderazgo que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de jefes tenemos y jefas, ¿no? Ese estilo de liderazgo es crítico porque al fin y al cabo son los jefes, son los gestores de equipos y de personas los que pilotan ese proceso, ¿no? Si no están equipados, si no están alineados con la filosofía, con lo que se pretende, por muy bien diseñado que estén, no va a dar resultado, ¿no? Y, por supuesto, otro pilar importantísimo es la cultura de la organización, ¿no? Si no tenemos una cultura, por ejemplo, meritocrática y tenemos culturas más tradicionales, si no hay, por ejemplo, una cultura de comunicación transparente o de dar y recibir feedback, pues es muy difícil que si lo ponemos en un papel y lo diseñamos en un proceso, si la cultura no acompaña, eso no va a funcionar, ¿no? Yo para terminar rápidamente con lo que sería este modelo clásico de gestión del desempeño, yo lo que diría que la trampa en la que caen muchas organizaciones es en, de nuevo, centrarse demasiado en el proceso y olvidar o desatender el hecho de que al final la gestión del desempeño es una tarea diaria, es un hábito, es un día a día, ¿no? Entonces, si no hemos hecho los deberes como jefes a la hora de comunicarnos con los empleados constantemente, dándoles feedback, corrigiendo, dando apoyo, dando reconocimiento, cuando llega ese momento final importante de la evaluación, si no hemos hecho esos deberes cotidianos, pues eso es una bomba de relojería y eso al final lo que va a hacer es más destruir valor que crearlo, ¿no? Esto en cuanto al modelo, digamos, clásico, si queréis, ¿no? Una cosa que es importante de este modelo clásico, en el que todos seguramente estáis familiarizados y familiarizadas, es una característica que tiene es que está centrado sobre todo en reforzar como capacidades organizacionales la eficacia. O sea, al final aquí lo que queremos es que se establezcan objetivos claros que están ligados, normalmente deberían estarlo al negocio, a veces a través de un proceso de dirección por objetivos, ¿no? De bajada en cascada de objetivos, pero en todo caso lo que nos interesa es eficacia, ¿no? Queremos que los objetivos estén claros y que las personas en su desempeño diario alcancen esos objetivos individuales porque entendemos que contribuyen al éxito del negocio, ¿no? ¿Qué ocurre? Y eso dentro de un ciclo anual, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Pues actualmente lo que ocurre, y con la pandemia lo que hemos visto es una aceleración brutal, esa transformación digital que ya veníamos experimentando antes, que está suponiendo cambios de modelos de negocio, que está suponiendo no ya cambios, simplemente evoluciones, sino disrupciones, cambian completamente las reglas del juego. Y de ahí viene pues esto que está tan en boga hoy de que las organizaciones
tienen que ser más ágiles, tienen que ser más capaces de innovar, tienen que aprender a cambiar el paso, a corregir y adaptarse muy rápidamente a cambios y a transformaciones en el mercado, en los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, en un contexto así vemos que este modelo clásico de gestión del desempeño empieza a resultarnos un poquito limitado, ¿no? Y estamos viendo cambios, ¿no? ¿Qué cambios estamos viendo? Por ejemplo, en las dinámicas jefe-colaborador, en el modelo clásico lo que teníamos era jefes que se supone que tienen todas las respuestas, colaboradores que siguen las instrucciones y direcciones del jefe, mientras que ahora lo que estamos viendo es cada vez más que los líderes sí que marcan la pauta, sí que te dan un objetivo, sí que te ponen un marco de actuación, pero das muchísima más autonomía, mucho más campo de actuación a los colaboradores y les das más margen para que ellos o ellas mismas busquen las respuestas, ¿no? Los procesos, y en el caso de la gestión del desempeño se ve claramente, en el modelo clásico están muy optimizados, ¿no? Están diseñados, establecidos de antemano, y cambiarlos o a introducir procesos nuevos pues es muy doloroso y raramente ocurre, ¿no? Y en cambio ahora estamos en un contexto donde los procesos son muy tentativos, son muy provisionales. El modelo Agile consiste en probar, repetir, si no nos funciona, volver atrás, si nos funciona hacer un piloto y entonces expandirlo. Es todo una prueba y error constante, que es lo que caracteriza el método Agile aplicado a lo que es una organización, y esto se traduce también al proceso de gestión del desempeño, ¿no? Procesos de trabajo tentativos y que evolucionan constantemente. Y el feedback, evidentemente, en este contexto donde hay estos cambios, estos aprendizajes continuos, pues evidentemente ya no nos basta el modelo clásico de que sea un feedback en una dirección del jefe que da instrucciones, sino que tiene que ser muchísimo más bidireccional, ¿no? Donde el jefe da coaching, da consejo, da pautas, pero que tiene que haber una comunicación constante en las dos direcciones, ¿no? Si llevamos esto a lo que sería el proceso en sí de gestión del desempeño, vemos la diferencia, ¿no? En el modelo clásico los objetivos siempre se establecían de manera muy clara o se siguen estableciendo al principio del año por medio de discusiones entre jefe y colaborador, y ahora lo que estamos viendo es que cada vez más ya no solo son objetivos individuales, cada vez se incluyen más objetivos de equipo, porque el trabajo del equipo aquí es fundamental. Y además el propio equipo los establece en una discusión, en una dinámica abierta, ¿no? Y estos objetivos además no son fijados de manera rígida para todo el año, sino que son por su naturaleza cambiantes, los rumbos cambian, las prioridades pueden cambiar y es una revisión y una actualización constante, ¿no? Si nos centramos en la evaluación, también hay unas tendencias nuevas, ¿no? En el modelo clásico lo que tenemos es termina el ciclo del año, el empleado hace su propia autoevaluación, el jefe evalúa en paralelo y luego se juntan y llegan a un poco ese resumen final de donde surgen pues, las conclusiones del desempeño del año. En el modelo Agile, el episodio formal pierde muchísimo más peso. Al final, quizá incluso hasta, en algunos casos, hasta desaparece, ¿no? Es más el día a día, es más ese diálogo continuo con los jefes a lo largo del año, la posibilidad de que el empleado pida hablar de su desempeño en cualquier momento, en cualquier formato. Puede ser una conversación con un café, puede ser una entrevista, o puede ser usando tecnología como aplicaciones o apps que existen ahora mismo precisamente para apoyar todo este proceso en tiempo real de feedback de la gestión del desempeño, ¿no? Y además, cada vez mayor importancia, yo creo que esto Caroline también nos lo hablará, del feedback de distintas fuentes. Ya no solo el jefe, sino que también es importante ver qué opinan de mi desempeño, qué percepción tienen de mi desempeño los colaboradores, los colegas, etcétera, ¿no? Y por último, yo creo que este es un tema muy interesante, el tema de los ratings. Esto sí que es algo muy imbricado en el modelo clásico, ¿no? El empleado es evaluado en función del desempeño, es como un examen de donde saca una nota, ¿no? Y se le ubica en una escala de categorías. Y esto llevado al extremo es lo que algunos seguramente ya conocéis, estas curvas de distribución forzada, ¿no? Donde se obliga a través de una curva de distribución, esa campana de Gauss, a poner a determinados desempeños altos en un percentil alto y un porcentaje de desempeños necesariamente bajos en otro percentil, ¿no? Para que el estándar o la media continuamente ejerza una presión hacia arriba, ¿no? Bueno, pues todo esto está cada vez más cuestionado, sobre todo si queremos una organización ágil. No se utilizan distribuciones forzadas e incluso en los casos más extremos, y esto es muy interesante y a algunos seguramente o a algunos parecerá hasta chocante, ¿no? Descartar completamente las evaluaciones, ¿no? Los ratings, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero si los ratings, ¿cómo puedo yo entonces alimentar recursos humanos y decir quiénes son mis estrellas, quiénes necesitan desempeño? Bueno, pues esto es de lo que trata al final, es de que en este nuevo modelo, donde el foco de la capacidad organizacional es el aprendizaje y no es tanto la eficacia, ¿no? El proceso en realidad es la parte menos importante, ¿no? Lo importante es que haya una cultura sólida y fuerte de comunicación, de meritocracia,
de aprendizaje, de innovación, ¿no? Y unos líderes que estén alineados con esa cultura porque son los que al fin y al cabo la crean y la promueven, ¿no? Con su comportamiento diario, ¿no? Y esos líderes son los que están encargados de evaluar, de dar coaching, de desarrollar y sobre todo, pero de crear equipos muy autónomos, con mucha iniciativa, donde hay una cultura de tolerancia del error, porque es a través del error como se aprende, de aprendizaje, de innovación, que no está, por supuesto, negada con una exigencia de resultados, ¿no? Y en este contexto el proceso pues tiene menos importancia. Incluso se puede decir que se puede vivir hasta, entre comillas, sin un proceso formal de gestión del desempeño si tenemos un liderazgo y una cultura sólidas, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante. Yo creo que se me está acabando el tiempo ya. Lo que sí quería para lanzar un mensaje final de mi parte, ¿no? De esta visión un poquito más estratégica es que si estáis en una situación de diseñar o de mejorar un sistema de gestión del desempeño, no caigáis en la trampa de centraros solamente en el aspecto de la evaluación y ver un poquito qué técnicas de evaluación son importantes, que por supuesto lo son, pero que también tengáis una visión un poquito más de pájaro estratégica, de decir, oye, cuidado, este proceso, ¿qué capacidades organizativas queremos potenciar? Es decir, ¿es más eficacia o es más aprendizaje? ¿Está alineado realmente con nuestra cultura de organización? ¿Tenemos los líderes adecuados para pilotarlo? Estos serían un poco los 4 factores que os propongo que tengáis en mente a la hora de analizar, ¿no? O diseñar un proceso de evaluación. Y por mi parte, esta era mi intervención. Pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad que os hemos puesto un reto muy, muy complicado por delante, que es condensar y hablar de un tema como es la evaluación del desempeño en 10 minutos a cada uno. O sea, ahí está nada. Gracias y por aceptarlo, ¿no? Os hemos puesto un imposible sobre la mesa y somos conscientes. En mi ansia, mientras te cedo, te habilito, Caroline, para que puedas ir compartiendo tu presentación. Déjame un segundito porque en mi ansia por escucharos y consciente de ese reto que os ponía sobre la mesa, ese imposible, se me ha olvidado comentar algo importante y es que vamos a dejar unos 10 minutos al final de esta sesión para responder las preguntas de los asistentes, aquellas preguntas concretas que os quieran hacer, y para eso tenemos habilitado el apartado de preguntas de la plataforma. Ahí os invito a todos los asistentes que estáis escuchando esta sesión, bueno, pues que aquellas preguntas que queráis plantear de manera ya concreta a los expertos que hoy nos acompañan, bueno, pues que nos las dejéis ahí por escrito porque luego se las trasladaremos a ellos para que os atiendan. Ahora sí, sin más, Caroline, tu turno. Ahora sí, ¿sí ven mi presentación? Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces, bueno, nos dio un poquito de contexto ahora sobre cómo sobre por qué, más que todo, en una empresa se tiene que hacer gestión del desempeño, evaluación, etcétera. Bueno, el objetivo principal de estas evaluaciones es fomentar el diálogo, como lo decía Miguel. El objetivo ya no es evaluar, sino fomentar el diálogo entre los equipos, etcétera. Y bueno, para fomentar ese diálogo existen varios métodos que les voy a presentar algunos hoy en día. Existe una multitud de métodos para hacer esa evaluación del desempeño. No hay que escoger un método en particular, todos se pueden ser complementarios. El objetivo, bueno, es lograr ajustar el método a la cultura de empresa, como lo mencionaba mi compañero. Entonces, algunos métodos para evaluar el desempeño. El primero sería la autoevaluación. Permitir que el empleado pueda dar su propia opinión, pueda tomar conciencia de sus fortalezas, de sus debilidades y bueno, que pueda también dar su opinión sobre cómo va su desempeño en la empresa. Luego tendríamos la evaluación por CAPIs de desempeño. El objetivo de esto es cuantificar los resultados del empleado para que pueda describir sus metas, valorar sus logros otra vez. Y bueno, en Luca decimos que para que un CAPI sea interesante, debe ser SMART, es decir, específico, es decir, dar una respuesta concreta a la pregunta, luego que sea medible para que, podamos cuantificarlo justamente, que sea alcanzable, es decir, que la meta debe ser motivante, realizable, no podemos dejar una meta muy alta que el empleado no pueda lograr. Perdón. Y bueno, luego debería ser relevante, es decir, que siempre este CAPI debe ser relacionado con los objetivos estratégicos de la empresa, con el departamento en cuestión, y bueno, debe ser temporal también.
como lo mencionaba mi compañero, pueden ser anuales, trimestrales, etcétera, pero el objetivo es seguir este avance del empleado. Luego, otro método que podríamos tener es la evaluación por competencias. Esto bueno, nos permite tener una visión a largo plazo de las capacidades de los empleados. Y bueno, ese ejercicio de evaluación por competencias permite puntuar una competencia, una habilidad relacionada, por ejemplo, con el puesto de trabajo, puede ser el trabajo en equipo, puede ser la capacidad de negociar, lo que sea. Y de esta forma, entonces, el manager tiene también una visión clara de los métodos de trabajo del empleado. Puede también determinar, entonces, las formaciones que van a necesitar los empleados, etcétera. Y bueno, para terminar, algo que mencionaba también Miguel, que es súper importante, no es ahora el objetivo no es solamente tener una evaluación en un solo sentido, es decir, de los gerentes hacia el empleado, sino una evaluación 360 o 180. Estas evaluaciones pueden realizarse al mismo tiempo que otro tipo de evaluación, y entonces el objetivo es obtener el feedback de los compañeros de trabajo de nuestro empleado, porque, bueno, como suelen trabajar con este empleado, nos ayuda también mucho a tener este feedback. Nos ayuda a, bueno, saber un poquito más sobre sus fortalezas, sus puntos de mejora, lo que sea. Y bueno, para darles detalle, la entrevista 180 tal vez sea la menos conocida, hablamos mucho de la 360, pero de la 180, es decir, que se puede pedir feedback a los compañeros de trabajo, a los jefes directos, etcétera, y la 360 se podría pedir el feedback a cualquier persona que tenga un vínculo con este empleado, es decir, los directores, pero también los compañeros de trabajo, alguna persona externa a la empresa, etc. Y bueno, para terminar, les voy a hablar del método que tenemos nosotros en Luca. El método Luca es más bien una evaluación por objetivos. Es decir, que en Luca fijamos objetivos regulares, en nuestro caso son trimestrales, para establecer misiones concretas para todos los empleados. En Luca decimos que, bueno, se pueden fijar objetivos anuales, pero es un poco más complicado seguir el avance de estos objetivos, que el empleado siga motivado con estos mismos objetivos todo un año, es un poco más difícil. Entonces, bueno, aunque sea más difícil, lo pueden hacer mientras sean objetivos relacionados también con habilidades blandas, por ejemplo, aprender a hablar en público, la gestión del estrés, la gestión del conflicto, lo que sea, y que estos objetivos anuales se puedan separar, se puedan dividir en objetivos trimestrales o semestrales para que los empleados sepan claramente lo que se espera de ellos y que estén un poquito más, animados con estos objetivos. Entonces, en Luca, para darles un ejemplo, el proceso es que la dirección define objetivos estratégicos para toda la empresa. Luego los managers, los responsables, tienen que transformar estos objetivos en objetivos más concretos, más operativos, si los podemos llamar así. Y como el objetivo otra vez es el diálogo, no es imponer un objetivo a los empleados, entonces nuestros managers, nuestros responsables lo van a hablar con nosotros, nos van a proponer los objetivos, nosotros vamos a poder decir, bueno, esto me gustaría trabajarlo, etcétera. Podemos evaluar la viabilidad entonces de estos objetivos con nuestros managers, y al final del periodo, al final del trimestre, en nuestro caso, nuestro manager organiza una reunión para hacer el balance del avance de estos objetivos. Evaluar, bueno, el rendimiento que hemos tenido, pero más que todo abrir el diálogo sobre lo que se logró, lo que no, por qué, cómo podríamos mejorarlo para el próximo periodo, etcétera. Entonces, bueno, para concluir, si tuviera que dar algunas recomendaciones para los procesos que puedan poner en marcha en las diferentes empresas, para fijar algunos objetivos o evaluar el desempeño, sería importante fijar menos de 5 objetivos por trimestre, por ejemplo, para que el empleado esté, para que la carga del empleado siga normal, que no tenga demasiado que hacer, que todo sea equilibrado. Luego sería definir objetivos del desempeño por equipo,
como lo decía Miguel también, el equipo se vuelve más y más importante, el trabajo colectivo es súper valioso. Y entonces estos objetivos de equipo para desarrollo de competencias, motivar también a los empleados en el trabajo con su equipo y en sus tareas diarias, etcétera. Podría ser también detallar cada etapa del objetivo, es lo que nosotros llamamos el método OKR de Objective Key Results, es decir, poner un objetivo y detallar las etapas para llegar a este objetivo. ¿Por qué detallamos las etapas? Porque así podemos subrayar cada logro, aunque sea un logro pequeño, es una etapa más hacia el logro de estos objetivos. Y bueno, para terminar, lo más importante hoy en día es que la dirección, bueno, propone objetivos, pero los empleados tienen que participar en la fijación de estos objetivos, tienen que estar de acuerdo con sus objetivos porque así estarán más motivados, estarán más comprometidos con la empresa y así comprometemos a todos los empleados a trabajar con la empresa con buen ánimo. Entonces, bueno, esto eran los consejos para mí. Bueno, muchísimas gracias, Caroline. Veo que, vamos, vais en hora, ¿no? Estáis siendo más rigurosos imposible, vamos, esto es un lujo. Vamos a contar todavía con un espacio pues mucho mayor para generar ese coloquio que creo que es lo que es más enriquecedor para todos, ¿no? Que la audiencia pueda realmente plantearos, bueno, pues cuáles son aquellas cuestiones que les interesa y que más dudas les genera y qué retos tienen ellos sobre la mesa. Así que muchísimas gracias. Mario, te voy a ceder ahora mismo a ti. Perfecto. ¿Para qué? Espero seguir la línea de mis compañeros y no cogerme más tiempo del necesario. ¿Vale? Bueno. ¿Veis mi Perfecto. presentación? Ahora mismo ya debe estar en modo presentación. Nada, muchas gracias, Perfecto. como he dicho antes, por invitarme a hablar sobre los riesgos legales que pueden derivar de la implantación de procesos de evaluación de desempeño. ¿Vale? Es un tema apasionante y es un tema, como todos los temas apasionantes, es un tema complejo, donde van a entrar en juego distintos derechos, no solo aquellos derechos relacionados con el entorno laboral, sino otros derechos que pueden estar vinculados, por ejemplo, a la intimidad del trabajador, a protección de datos, es decir, esa supervisión de su desempeño, hasta qué punto puede incidir, ¿vale? Puede suponer una intromisión excesiva en el ámbito privado del trabajador, un ámbito privado que también tiene reconocido en un entorno laboral, ¿vale? Y qué datos vamos a utilizar para realizar esa evaluación del desempeño. Y luego también otro derecho que va a entrar en juego, que es el derecho a la igualdad, es decir, derecho constitucional reconocido en el artículo 14 y especialmente, como la otra derivada del derecho a la igualdad, el derecho a no ser, bueno, objeto de discriminación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, y por empezar por la base, es, oye, ¿puede la empresa implantar, tiene capacidad la empresa, tiene derecho la empresa a implantar un proceso de evaluación del desempeño? La respuesta, lógicamente, si no, no estaríamos aquí, es que sí, emana la implantación de un proceso de evaluación del desempeño, emana de la capacidad de dirección y gestión de la empresa. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que se puede implantar este tipo de procesos sin que suponga una modificación sustancial de las relaciones laborales. ¿Vale? ¿Esto es así siempre? Bueno, pues como todo en derecho, depende. Hay que tener cuidado porque muchas veces la evaluación del desempeño va vinculada a la obtención de bonus de retribución variable. Con lo cual, si supone una modificación excesiva, ¿vale? Y un cambio total en los procesos de evaluación para la retribución variable que tenía implantada la empresa, sí podría llegar a considerarse una modificación sustancial de las condiciones, ¿vale? De trabajo. Entonces, bueno, como principales riesgos legales que pueden derivar de estos procesos, vamos a dividirlo en tres, ¿vale? Tratamiento de datos excesivos y discriminación, revelación de datos a terceros, y aquí que tenemos al amigo Nadal y este GIF o bueno, que se hizo bastante famoso en la última final con Medvedev, acompañado de titulares como Nadal vence al algoritmo, etcétera, que es el tratamiento de datos automatizado, ¿vale? Es decir, estaría vinculado con el uso de herramientas para la valoración automática del desempeño del empleado. ¿Ok? Vamos a empezar por el primero. Vamos a empezar, voy a ponerme aquí el puntero, por el tratamiento de datos excesivos y la posible discriminación. ¿Vale? Oye, ¿qué datos, qué información puede manejar la empresa
para evaluar el desempeño del empleado. Como todo en derecho, siempre parece que respondemos una pregunta con otra pregunta. No os puedo decir qué datos son justo los que hay que necesitar, os puedo decir que tienen que ser aquellos que sean adecuados, pertinentes y necesarios. Es decir, los que no cumplan estos 3 criterios serían considerados datos excesivos y podrían suponer una infracción de la normativa de protección de datos, con lo cual el trabajador podría denunciar a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos y de considerarse tal, pues está sujeto a una multa económica, ¿vale? ¿Qué datos no son adecuados, no van a ser pertinentes y no van a ser necesarios? Sobre todo los que llamamos categorías especiales de datos, datos de salud, de afiliación sindical y de origen étnico. Más que nada porque además es que no va a aportar ningún valor a la empresa. El hecho de que, lógicamente, que el origen étnico de un empleado sea X o sea Y, no tiene nada que ver con la evaluación de su desempeño, con el desempeño que ha realizado. Luego, también datos que estén relacionados con el ámbito no profesional del empleado. Familia, estilo de vida. Volvemos a poner un ejemplo. Que un empleado haya desarrollado, tenga una evaluación inferior a la obtenida en el año pasado y que esa evaluación inferior sea debida o creemos que es debida a que ha tenido un hijo y está más despistado. Bueno, el que haya tenido un hijo y esté más despistado, por mucho que lo podamos pensar, ¿vale? No debe formar parte de la evaluación del desempeño que deba realizar una empresa, ¿vale? Porque es información que no está relacionada con el ámbito no profesional. La empresa debe limitarse a exponer los criterios por los que antes tenía una evaluación A, ¿vale? Una evaluación X, no y ahora tiene una evaluación Y, ¿vale? Luego, la segunda parte, discriminación. Nuestra Constitución, ¿vale?, no prohíbe el trato desigual, sino prohíbe el trato desigual no justificado. Esta frase muchas veces muy manida, que la igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿vale? Se entiende que a unos supuestos de hecho iguales tiene que aplicarse unas mismas consecuencias jurídicas. ¿Y qué son supuestos de hechos iguales? Bueno, son supuestos de hechos iguales cuando las diferencias que puedas introducir entre ellas sean arbitrarias, sean no racionales, sean injustificadas, ¿vale? Entonces, es importante la discriminación, porque uno de los motivos de impugnación más comunes ante los tribunales de lo social es que la evaluación del desempeño, que el mecanismo implantado por la empresa da lugar a discriminación, ¿vale? Además, en este supuesto, el trabajador, procesalmente, el trabajador tiene que presentar lo que se llama un indicio de prueba suficiente sobre la existencia de discriminación y, en tal caso, será la empresa la que tenga que acreditar que el mecanismo que ha implantado no es discriminatorio, ¿vale? Es decir, si el juez sospecha que pueda haber que, en función de los hechos que ha alegado el empleado, puede haber motivo de discriminación, recaerá en la empresa la carga de demostrar que no ha habido discriminación. Ante para ello, ciertos consejos a la hora de organizar, ¿vale?, el proceso de evaluación de desempeño, lo han dicho sobre todo mis anteriores compañeros. Por ejemplo, un muy buen consejo es que haya un feedback continuo del empleado, ¿vale? Una capacidad de interlocución entre el empleado y los evaluadores, ¿vale? Que los evaluadores sean más de uno, a poder ser, ¿vale? Lógicamente va a depender de las condiciones de la empresa. La objetivización, el uso de KPIs que sean entendibles, nos va a ayudar a defender que nuestro sistema no es arbitrario y, por lo tanto, no da lugar a discriminación. Y luego, por último, en este último bloque, hay que recordar que siempre hay que informar al empleado de que sus datos personales, que toda la información relacionada con su desempeño laboral va a ser utilizada con el objeto de evaluar, de su evaluación, ¿vale? Generalmente, ¿cómo se informa? Bueno, pues generalmente es en el propio contrato de trabajo donde se va a cumplir con esta obligación, aunque puede haber otros métodos. Se puede informar, pues, por ejemplo, a través de la publicación de un procedimiento de evaluación del desempeño. Siguiente,
Riesgo, que hablamos, la revelación de datos de terceros. Cuidado, porque, como he dicho al principio, es una manifestación de la capacidad de dirección del empresario. Supone que haya una cierta jerarquía, ¿vale? Es decir, es la empresa quien evalúa al trabajador. Con lo cual, esa jerarquía no se va a dar entre compañeros ni se va a dar en sentido ascendente, es decir, bueno, el subordinado queda un poco feo, ¿vale? Hacia su superior. ¿Quiere decir esto que no se pueda utilizar valoraciones de compañeros, que no se puedan implantar procesos 360? No, ni mucho menos. De hecho, como han dicho mis compañeros, si excluimos la parte más legal, ¿vale? De un punto de vista de gestión del personal, puede ser recomendable, es recomendable, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que observar dos precauciones, que es que no sean determinantes a la hora de evaluar el desempeño de un empleado, y luego muchas veces si se va a solicitar a compañeros la opinión sobre el desempeño de otros empleados, hay que evitar el uso de campos abiertos, ¿vale? El uso de campos de observaciones, de preguntas abiertas. ¿Qué opinas de fulanito? ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas abiertas va a dar a pie a que se saquen a relucir de manera más directa, digo lo que es más peligroso, más indirecta, de rencillas personales, ¿vale? Y luego, siempre la valoración de los compañeros, igual que la valoración de los superiores, ¿vale? Debe estar involucrada en un proceso de comprobación de la exactitud y la pertinencia de la información, ¿vale? Por último, sobre revelación de datos de terceros, quería hablar de la revelación de datos de productividad de otros compañeros, porque muchas veces la evaluación del desempeño es una acción comparativa. Tú eres A o tú eres B y este compañero es A, ¿vale? Sobre todo esto lo vemos en ventas, donde pueda haber una cierta objetivización de los parámetros. Los que hayan vendido más de no sé cuántos artículos en un mes, reduciendo a lo más simple, ¿vale? Van a tener una calificación de A, y los que hayan vendido menos, una calificación de B, ¿vale? Entonces, el revelar los datos de productividad de otros compañeros o las evaluaciones de otros compañeros debe estar sujeto a una previa ponderación, a un previo análisis de si la entrega de esa información es necesaria, ¿vale? Y sobre todo, evitar la difusión generalizada. Es decir, igual, por ejemplo, puede ser por transparencia, puede ser necesario o puede ser conveniente publicar los datos de ventas de un determinado departamento, acompañado de nombre y apellidos, ¿vale? Pero si es de un departamento, solo las personas de ese departamento necesitan conocer esos datos de productividad y no el resto, ¿vale? Y luego, por último, Rafa Nadal, ¿vale? Y el tratamiento de datos automatizados. Claro, lo de Rafa Nadal al final es un meme, ¿no? Nos hacía gracia porque le daba un 96% de probabilidades de perder y un 4% de ganar. Ahí, lógicamente, era una valoración, era una previsión, era un porcentaje, no se estaba tomando ninguna decisión. Pero pensemos que si se hubiera tomado una decisión, la decisión lógica hubiera sido, ¿no? Si en ese momento decimos, hoy, llegado el cuarto set, no sé cuándo fue, pero el cuarto set, la decisión, utilizaremos una herramienta que valorará las probabilidades de victoria de uno y de otro, y como nos hemos quedado sin tiempo para continuar emitiendo el partido, se otorgará el trofeo. En ese caso, la decisión hubiera sido entregarle el trofeo a Medvedev, ¿no? Claro, esto supone un riesgo. Supone la generalización del uso de herramientas de inteligencia artificial y de algoritmo, supone un riesgo. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano es complejo. El comportamiento humano, por mucho que se quiera prever, está sujeto a muchos cambios, ¿vale? A cambios que no siempre van a ser previsibles y que no siempre van a ser anticipables. Por eso nuestra normativa de protección de datos reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos. Y solamente hay 3 excepciones, ¿vale? Que es que sea necesario para la celebración y ejecución de un contrato. Si ya nos vamos a la evaluación del desempeño, está claro que no es necesario que esta evaluación del desempeño se desarrolle de forma totalmente automatizada. Que esté autorizado por el derecho de la Unión Europea, tampoco nos aplica este caso, o que se base en el consentimiento explícito del interesado. Y aquí surge la duda. ¿Podremos
¿Puede la empresa obtener el consentimiento de un empleado para que su evaluación 100% se vaya a desarrollar a través de un proceso de automatización, un proceso puramente automatizado que considere pues, distintos factores, volumen de ventas, productividad, horas de trabajo, etcétera, etcétera? La respuesta es que no. En principio va a ser no. ¿Por qué? Porque el consentimiento se basa previamente en la libertad. Para yo prestar el consentimiento debo ser libre de no prestarlo, ¿vale? Y nuestros tribunales y las autoridades de supervisión en materia de protección de datos entienden que es muy difícil obtener un consentimiento libre en el entorno laboral por una simple cuestión de diferencia en el poder de negociación de ambas partes. ¿Qué quiere decir? Como resumen del tratamiento de datos automatizados, que actualmente no se puede implantar un proceso 100% automatizado de evaluación del desempeño. La intervención humana siempre debe participar, siempre debe ser la decisión final, ¿vale? Esto es lo que dice, esto es lo que viene a decir aquí con que la intervención humana debe ser significativa y no simbólica. Es decir, el grueso de la evaluación del desempeño debe recaer en la intervención humana y no en el uso de algoritmos o de técnicas de análisis cuantitativo, ¿vale? Otro de los principales riesgos es la posibilidad de comunicación de datos a la empresa matriz y empresas del grupo. Si formamos parte de un grupo empresarial, sabemos que la matriz siempre quiere obtener acceso a cuanto más información mejor, ¿vale? Un poco para desarrollar su labor de control y dirección sobre todo el grupo. Y aunque parezca de perogrullo, hay que remarcar que las empresas del grupo son empresas independientes y que tienen personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir? Que para facilitar la evaluación, la información de la evaluación del desempeño de un trabajador o de X trabajadores o de todos los trabajadores, esa cesión debe ser necesaria, debe haber un interés legítimo. Aquí tenemos que ponderar, poner en una balanza la necesidad real del acceso a la matriz a esa información y luego los riesgos que puede implicar para el empleado el acceso de la empresa matriz a esa información. Si prevalece el interés de la matriz, ¿vale? Se podrá transferir esa información, se podrá comunicar esa información. Si por el contrario prevalece el derecho a la protección de datos del empleado, prevalecerá este derecho, perdonad la redundancia, y por tanto no se podrán comunicar a la matriz la información, ¿vale? Muy importante a la hora de valorar la posibilidad de cesión de los resultados de la evaluación a la matriz, aplicar el principio de need to know, de necesidad de saber. ¿Necesita realmente la matriz acceder a toda la información, a todas las evaluaciones? ¿Necesita ver la evaluación de Mario Jiménez, de Daniel García? ¿O basta con que tenga una capacidad de acceso potencial, digamos, basada a petición, caso a caso, a que justificando la necesidad de que necesito conocer la evaluación de esta persona, de las personas que tengan una evaluación de desempeño inferior a D, ¿vale? Se pueda justificar. Con respecto a la cesión de datos a la matriz, también tenemos que tener en cuenta y tener especial precaución cuando las matrices están ubicadas en distintos países. Sobre todo, más que en distintos países, cuando la matriz o la empresa o grupo a la que se va a acceder la información esté ubicada fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en este caso nos encontraríamos ante una transferencia internacional de datos y, por tanto, las empresas deberían aplicar unas ciertas garantías adicionales para asegurar que el nivel de cumplimiento garantizado por la normativa de protección de datos del país de destino es equivalente al garantizado por la normativa europea, ¿vale? Y por último, otro riesgo derivado de la cesión de datos a la matriz viene relacionado con el levantamiento del velo societario, ¿vale? Una capacidad de acceso absoluto, el desarrollo por la matriz de todas las funciones propias de la evaluación del desempeño, pues puede ser un indicio de la existencia de una realidad empresarial única. No son varias empresas, realmente es una empresa única, la matriz, y lo que hay, la segunda parte, la empresa filial, no es más que una ficción jurídica, ¿vale? Un indicio, lógicamente, a considerar con otra serie más de pruebas, ¿vale?
hemos realizado la evaluación del desempeño, ¿qué derecho tiene el interesado? Aquí hay dos derechos. Bueno, podríamos decir tres derechos, ¿vale? Derecho a acceso. ¿Puede solicitar el empleado una copia de la evaluación obtenida? Bueno, lo podría solicitar no amparándose en la normativa laboral, sino en la normativa de protección de datos. Como el informe de evaluación va a contener información personal, va a contener datos personales, haciendo uso de este derecho reconocido en la normativa de protección de datos, podría solicitar el empleado su informe de evaluación, ¿vale? Y la empresa, pues muy probablemente estaría obligada a facilitárselo. También puede solicitar el derecho de rectificación. Puede rectificar, solicitar, pedir que se rectifiquen datos que se consideren inexactos o desactualizados. Pero cuidado, porque rectificación no es impugnación, ¿vale? No es que no esté de acuerdo con la valoración realizada. Es que cierta información que esté recogida en esa evaluación del desempeño y que afecte a su información personal, a sus datos personales, sea objetivamente inexacta, objetivamente equivocada, ¿vale? Y por último, puede impugnar la evaluación, ¿vale? Por la vía judicial. Aquí hay dos vías. Por discriminación y solicitar una indemnización de daños y perjuicios, o en los casos más graves denunciando acoso laboral o móvil, o una reclamación de cantidad en el supuesto en el que esa evaluación del desempeño esté vinculada con un cierto bonus retributivo, ¿vale? Bueno, por aquí os he dejado algunas referencias de interés que creo que os pueden servir de ayuda, y con esto sería todo. Pues muchísimas gracias, Mario, también por tu intervención y por tu cumplimiento del tiempo acordado. La verdad que tenemos 11 minutos por delante para abrir ese espacio, para atender a todas las cuestiones que queráis plantear a nuestros expertos. Yo os invito a que no dejéis pasar la oportunidad, porque como ha quedado demostrado, tenemos a tres expertos con demostrada solvencia en el tema y que seguro que os pueden ayudar, bueno, pues a resolver todas esas cuestiones que os ayuden a mejorar el proceso de evaluación del desempeño en vuestras organizaciones. Yo arrancaba mi presentación de este webinar diciendo, bueno, pues que en torno al proceso de evaluación del desempeño, bueno, pues se han generado siempre y de manera tradicional, ¿no?, muchísimas cuestiones. No me he atrevido a decir que cuestiones y también insatisfacciones, ¿no?, por parte de empleados, por parte de managers, etcétera. Tú, Miguel, cuando hacías tu exposición, bueno, pues hablabas de la importancia de darle un enfoque estratégico y de no abordarlo como un proceso puntual, ¿no?, y que tiene que ser una tarea diaria, ¿no? En este sentido, nos plantean, y es una pregunta que va dirigida directamente a ti, sobre cómo conseguir implantar una evaluación continua del desempeño. Se dice que del dicho al trecho hay un, ¿no?, que del dicho al hecho hay un trecho, perdón. Y bueno, pues oye, es muy fácil de decir, pero claro, eso tiene un trasfondo que no es, bueno, pues fácil, ¿no? Nos preguntan, ahora que tenemos un poco más de tiempo y si os podéis explayar un poco más, vamos a levantar el pie del acelerador ya que habéis sido tan respetuosos con el tiempo. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer realidad, no? Y cómo convencemos a los managers para que hagan ese rol de líder de forma continua. Es una excelente pregunta, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? Yo creo que en la misma pregunta está la clave, los managers, ¿no? O sea, al final aquí lo que estamos hablando es, tenemos que trabajar el liderazgo en la organización, ¿no? Y eso significa que los jefes no se vean como solamente orientados a la tarea, sino orientados a las personas. Es decir, que asuman que su rol como jefes tiene una parte importantísima de gestores de equipo, ¿no? Y al final un gestor de equipo o gestor de personas, ¿por qué se define? Se define por tres elementos, ¿no? Un gestor de personas es alguien que consigue resultados a través de otros, ¿no? O sea, te van a juzgar por los resultados de tu equipo, ¿no? Y eso significa que tienes que gestionar a ese equipo y eso no lo puedes hacer 2 veces al año, lo tienes que hacer constantemente. Eso significa trabajar objetivos con ellos, hacer seguimiento de esos objetivos, comunicar constantemente y luego, evidentemente, hay la parte de evaluar esos objetivos si se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Entonces, esa parte la idea es, tenemos que concienciar a los jefes, ¿no?, de que ese es un elemento fundamental de su labor como gestores de personas. Pero no solo es conseguir resultados a través de otros, ¿no?, es también desarrollar personas. Es que al final
un jefe tiene la llave del desarrollo de los colaboradores. El jefe es el que te da oportunidades, el que te permite equivocarte, que es como uno aprende, ¿no? Es el que genera un poco ese entorno de riesgo controlado para que tú crezcas y como profesional a través de los errores y de las lecciones aprendidas, ¿no? Ese es otro tema fundamental. Y el tercero, yo creo que es construir cultura, ¿no? Es decir, la cultura se construye a través de comportamientos diarios, ¿no? Es decir, como los niños no aprenden de lo que los papás les dicen o las mamás, sino de lo que ven cómo se comportan sus padres, pues en las organizaciones es lo mismo. Los empleados dicen, la cultura que hay aquí es yo veo cómo se comporta mi jefe o mi jefa y esos son los mensajes que a mí me llegan, ¿no? Entonces yo creo que si trabajamos en esas tres dimensiones, vamos a conseguir un poquito que esa gestión del desempeño sea habitual porque forma parte del rol del jefe, ¿no? En este sentido, hay otro par de preguntas. Bueno, nos plantean un caso, por desgracia, habitual, ¿no? Y dice, con demasiada frecuencia vemos que empleados muy competentes son maltratados por un jefe inmediato, ¿no? Sin que se reconozcan sus méritos y causando desmotivación o incluso, bueno, pues provocando pues, que se fugue ese talento, ¿no? Valioso para la empresa. ¿Cómo se puede hacer para evitar estas situaciones? Que los jefes superiores puedan llegar a ser conscientes de estas situaciones y del daño que provocan a la organización, porque lo que nos plantea, y es verdad, es que en las evaluaciones es casi imposible, ¿no? Que algo así llegue a salir, bueno, pues por miedo a las represalias, a ese, y nos lo dice textual, jefecillo, ¿no? Porque no merece ni llamarse pues líder ni jefe, ¿no? La pregunta es para mí también. Para el que queráis, no podéis complementarlo los tres, por favor. No, de nuevo, pregunta pertinente. A ver, esto es un ejemplo de un jefe tóxico, ¿no? O sea, es decir, un jefe que considera que un colaborador competente y brillante es una amenaza, evidentemente es un cáncer para la organización. Entonces, un jefe que se comporta así, lo que habría que hacer es buscar una manera o de reeducarlo y de que entienda que esto tiene que cambiar o buscar alternativas, ¿no? Pero evidentemente hace muchísimo daño, ¿no? Ese tipo de comportamientos, ¿no? Y luego, a lo mejor, algo relacionado con eso es lo que sí puede haber es una percepción de injusticia, ¿no? En la organización en cuanto a las evaluaciones. Yo creo que un tema que no hemos tratado, pero que es importante, es que los jefes tienen que usar criterios alineados, ¿no? O sea, no podemos tener un jefe con un librillo y otro jefe con otro librillo. Tiene que haber una calibración, tiene que haber unos criterios comunes, porque ese mensaje es muy poderoso. Si no hay las evaluaciones nunca serán 100% objetivas porque somos humanos y todo al final estamos evaluando comportamientos a través de observación, ¿no? Algunas cosas se pueden medir, otras no, otras son mucho más difíciles, ¿no? Pero hay que intentar ser lo más objetivo posible y eso significa tener criterios comunes entre todos los evaluadores y evaluadoras en la organización. Estamos hablando de los managers, que es verdad que son uno de los, ¿no? Bueno, pues de los que, bueno, pues no ven muchas veces la evaluación del desempeño como una responsabilidad y como un proceso estratégico para la organización, sino como una obligación, ¿no? Pero también por parte de los empleados, bueno, pues la evaluación del desempeño es una fuente de insatisfacción muchas veces, ¿no? Porque no ven materializados, bueno, pues un resultado, ¿no? En acciones de desarrollo concretas, bueno, pues el haberse sometido a esa evaluación del desempeño, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esas resistencias desde el punto de vista de los empleados también a la aplicación de un sistema de evaluación por desempeño? No sé si, Caroline, quieres tú, por dejar un poco descansar a Miguel, si quieres tú ayudarnos con esta respuesta. Sí, bueno, es otra pregunta súper interesante. No creo que haya una buena respuesta. Yo creo que el hecho de, bueno, la resistencia al cambio, la resistencia a un nuevo proceso, etcétera, esto siempre ha existido, va a existir. Pero creo que cuando los managers estén al tanto de que es algo súper importante, que además ponen en marcha luego acciones concretas para mostrar al empleado de que su evaluación se ha tomado en cuenta, de que lo que él quiere desarrollar se va a desarrollar, que se toman las medidas necesarias después de esta evaluación. Yo creo que es lo que va a ayudar a los empleados a confiar más en el proceso también. Muchas gracias, Caroline. Vamos ahora con una pregunta, Mario. Yo creo que esta va dirigida a ti porque, bueno, hemos dicho que el acceso a los datos por parte de los superiores está justificada de forma obvia. ¿Es también tan obvia en el acceso a esa información por parte de recursos humanos para la revisión de la consecución de las acciones planteadas? En principio, como todo en derecho es discutible, ¿vale? Pero en principio sí, porque dentro de las funciones atribuidas a recursos humanos, lógicamente está la gestión del personal y con lo cual también está la supervisión de que
la evaluación que se ha desarrollado es conforme con los procedimientos establecidos en la empresa. Entonces, diría que sí. Nos plantean también un tema peliagudo, que es el de la administración pública. O sea, si este tema ya es peliagudo per se en la administración pública, pues ¿para qué contarnos, ¿no? Vamos a ver cómo podéis ayudar, ¿no? Nos dicen, bueno, pues administración pública con escasa cultura de evaluación, se va a implantar la evaluación del desempeño en función de objetivos y competencias. ¿Qué modelo a seguir recomendáis? Autoevaluación y evaluación supervisor directo, 180, 360 grados. ¿Qué consejo le dais? Yo sí puedo contestar a parte de la pregunta. Yo creo que Caolín seguro que también tiene cosas que aportar aquí, pero sí apuntar un tema. Administraciones públicas donde es más difícil encontrarse con culturas fuertemente meritocráticas, ¿no? O sea, es decir, muy orientadas al resultado, porque no tienen esa presión exterior del mercado, ¿no? Es lo que suele pasar, ¿no? Y entonces son más endógenas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo creo, y son culturas donde son más jerárquicas, más de autoridad, menos planas, ¿no? Con lo cual, en un contexto así, un 360 me parecería muy arriesgado, ¿no? Habría que pensárselo muy bien y ver qué tipo de cultura hay ahí, porque para hacer un 360 tiene que haber una madurez, digamos, en la organización de recibir feedback y de darlo, ¿no? Y sobre todo de recibirlo y darlo de abajo arriba, ¿no? Sobre todo en organizaciones que son más planas, ¿no? Entonces yo diría, cuidado con el 360, puede tener mucho valor, pero si no tienes la cultura adecuada puede generar mucho ruido y mucho malestar, ¿no? Entonces yo diría, vamos a buscar un sistema sencillo, pero abriendo las puertas a que haya una comunicación bidireccional, ¿no? Por lo menos que no sea todo, que rompamos un poquito el sistema clásico de arriba abajo, de te doy instrucciones, de ordeno y mando, y vayamos un poco introduciendo una nueva cultura, pero de manera moderada, porque son organizaciones, bueno, pues que tienen unos, no impedimentos, pero sí unas características un poco diferentes de lo que sería una empresa privada, a lo mejor más expuesta al mercado, ¿no? Nos plantean también esa otra variable que... Sí. Sí, disculpa, por simplemente perdona, Mario, adelante. una breve nota con respecto a la pregunta anterior. Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que en la evaluación del desempeño en la administración pública hay que atenerse a lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Es una regulación muy somera en el que se otorga la capacidad, o bueno, más que la capacidad, se ordena a las administraciones públicas implantar un proceso de evaluación del desempeño, pero con una especial preocupación o con una especial precaución en aspectos como la transparencia y la objetividad del proceso, ¿vale? Entonces, simplemente, pues eso, tener en nota que hay una cierta regulación al respecto y que hay que observarla, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Mario, porque es una aportación francamente interesante y vamos, oportuna en este tema. Nos plantean también, a ver, que esas organizaciones o esa otra variable que es, bueno, pues la existencia en las organizaciones de jefes, pues que pueden ser demasiado exigentes y que coexisten o cohabitan con jefes que pueden ser un poco más permisivos, ¿no? Lo que genera, bueno, pues diferencias importantes también, ¿no?, en estos procesos. ¿Qué podemos hacer para gestionar esto? Caolín, te toca. No, pues es un problema que deben conocer muchísimas empresas, es cierto. Yo creo que si tenemos, bueno, el jefe permisivo, pues nos tocó la suerte. Igual para balancear un poco estas evaluaciones, lo que permiten las evaluaciones, bueno, la autoevaluación, la 180 o la 360, si lo permite la cultura de empresa, es que tenemos el feedback de otras personas, que no sean solamente los jefes que tienen su mentalidad, su forma de evaluar. Hay otras personas que entran en juego, otras personas que pueden dar su opinión y que pueden balancear un poquito la evaluación principal, que es del responsable. Es verdad que es una situación un poco complicada, pero sería algo así para balancear esta diferencia. No sé si Miguel Vale, tengas estamos algo ya... que... Suscribo totalmente la respuesta.
No te preocupes que para Miguel ahora hay cuestión también, o sea, no, aquí nadie se escapa. Estamos ya un poco fuera de tiempo, pero bueno, si queréis os planteo dos cuestiones que quedan por aquí y damos por finalizada la sesión, pues por respeto a las agendas de todos que son francamente complicadas. Miguel nos plantea, Ramón, y dice que, oye, la evaluación continua que tú has propuesto deja fuera la entrevista formal, ¿no? Que ¿cómo documentamos esta? Sí, buena pregunta. Normalmente en estos casos donde lo que pesa es el trabajo diario y la comunicación diaria, no hay una entrevista formal como tal, pero sí es verdad que puede haber un documento resumen del año, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo lo único que hace es resumir esas notas o esos momentos clave que ha habido a lo largo del año, ¿no? O proyectos, por ejemplo, ¿no? Y simplemente pues se deja constancia, ¿no? Para tener un poco una visión más global de cuál ha sido el desempeño del trabajador o la trabajadora. Pero normalmente en estos casos no hay una entrevista formal como tal, ¿no? Porque no tiene sentido. Si ha habido una comunicación diaria, ¿para qué vamos a generar burocracia innecesaria, ¿no? A ver, segundo que nos siguen llegando preguntas y vamos a ver. Nos preguntan por las calibraciones. ¿Pierde el líder poder cuando la calibración le quita la razón? Este es un tema también crítico. Es peliagudo, claro, porque las calibraciones se refieren a las distribuciones forzadas, ¿no? Que Claro. digamos que a veces lo que hacen es corregir las evaluaciones individuales, ¿no? Porque no coinciden con la distribución, ¿no? Pues sí, esto es un problema que han tenido siempre todos los jefes que han vivido estos sistemas, ¿no? Que parece como que la organización les desdice, ¿no? Ellos dan una evaluación y la organización les da otra. Pero bueno, al final esto es, si la organización está utilizando ese sistema de calibración, esas cosas se comunican y entonces digamos que los empleados ya conocen las reglas del juego, ¿no? Y en esos casos ya se sabe pues que la evaluación del jefe no es la definitiva porque se tiene que pasar por un proceso y ese proceso significa el ver el agregado y el ver cómo queda la distribución, ¿no? Con lo cual es algo que si está bien implantado el sistema, la gente ya sabe que esas son las reglas del juego, ¿no? Y luego yo creo que hay una derivada jurídica también, que es que muchas veces confundimos y la evaluación del desempeño no es una capacidad del superior, no es una decisión del jefe. Es decir, quien evalúa el desempeño es la empresa. A partir de ahí se articula del superior jerárquico, pero también se puede articular de otros mecanismos. Entonces, entiendo que la gestión de corazones, el dañar el corazoncito del jefe, bueno, pues sí, tiene la importancia, hay que saber tratarlo, pero hay que saber tratarlo dando también a entender a los superiores que ellos son un instrumento más de los que utiliza la empresa para evaluar el desempeño de un empleado, no el único instrumento. Mira, este hilo, nos acaba de entrar otra pregunta que dice, ya vamos a terminar en un minuto, de verdad, perdonadme por robaros 5 minutos más, pero bueno, hay muchas preguntas y tenemos aún casi 200 personas conectadas y siguiendo el webinar y me parece que, bueno, que vamos a atender un poco ese interés que despierta el tema. Bueno, pues en este sentido nos dice qué se puede hacer para sugerir en un equipo de trabajo la necesidad de realizar una evaluación al desempeño, ¿no? Pues nos habla un poco otra vez de esa casuística de empresa pública donde no se llevan a cabo dentro de un área determinada, ¿no? ¿Qué se puede hacer para promoverla? Y para convencer de la necesidad y de la oportunidad, ¿no? de hacerla, imagino. ¿Podéis sugerir algo? Hombre, yo volviendo al hilo anterior, las administraciones públicas están obligadas a implantar sistemas de evaluación del desempeño, ¿vale? Lo que ya no me puedo meter es de qué modo, cuál es el modo más adecuado para, sin herir sensibilidades, recordarle el hecho de que tienen esa obligación por cumplir y cómo debe ser el método más adecuado de cumplir con esa obligación, ¿no? Yo quizá añadiría también a lo que dice Mario yo creo que es concienciarles de que ellos están haciendo, ellas como jefes, evaluación del desempeño, porque es impensable pensar en una organización donde no se evalúa el desempeño, incluso de manera informal, ¿no? Porque si no, esa organización tendría los meses de vida contados, ¿no? Si nadie se preocupa de decidir quién está haciendo bien su trabajo, quién no lo está haciendo bien y si estamos alcanzando los objetivos que nos proponemos, ¿no? Entonces, la evaluación del desempeño es orgánica a una organización. La cuestión aquí es, lo que queremos es mejorar esto, a lo mejor cristalizarlo de una manera más formal, asegurarnos de que se hacen estas cosas. O sea, al final yo creo que subrayar
qué queremos conseguir con el sistema que proponemos o con el modelo. Es decir, pues a lo mejor se trata de poner más énfasis en desarrollo profesional, ¿no? Es decir, oye, es que queremos detectar mejor qué necesidades de desarrollo tiene la gente, ¿no? O a lo mejor el énfasis es en establecer mejor los objetivos, ¿no? Que queremos que los objetivos sean más claros, que no tengan ambigüedad, que sean, como decía Caroline, smart, ¿no? Que sean específicos, medibles, alcanzables, con un horizonte temporal. O sea, al final el modelo persigue unos objetivos, tiene una filosofía. Entonces yo creo que no hay que concienciarles de la evaluación del desempeño per se, sino que hacerles ver que la hacen y que lo que queremos es ayudarles a que la hagan mejor, ¿no? Nos plantean también si las competencias que se suelen medir tendrían que ser las mismas para todos o diferentes por perfiles, al hilo un poco de lo que comentabais de las injusticias, ¿no? O bueno, de esa discriminación que se puede producir, ¿no? Esta te la paso, Caroline. Sí, sí, iba a contestar. Yo creo que puede haber un hilo común para todos, toda la empresa, que, bueno, porque competencias pueden ser competencias profesionales, pero también competencias blandas, es decir, que, bueno, a todos los empleados se les puede medir la competencia de, no sé, hablar en público, algo que sea muy común, pero luego también creo que hay otros tipos de competencias que tienen que ser por tipo de trabajo. No podemos medir la capacidad de negociación de un comercial y de una persona del departamento de finanzas, o sea, no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, esta evaluación, creo que lo mencionaba Mario o Miguel, no me acuerdo, pero hay una evaluación común y hay una evaluación, específica para cada departamento o tipo de puesto, yo creo. Claro. Y a nivel jurídico, pues remarcar otra vez que la discriminación solo existe si supuestos de hecho iguales son tratados de forma distinta. ¿Esto qué quiere decir? Lógicamente que la evaluación del desempeño y los parámetros evaluados se pueden adaptar a la categoría y al perfil profesional de la persona evaluada. No tiene que ser una evaluación estándar para todos igual, porque al revés, estaríamos en una discriminación por un pretendido exceso de igualdad, ¿no? Y os planteo ya la última cuestión porque yo creo que nos va a servir también para reafirmar un poco todo lo que habéis estado exponiendo, porque nos plantean cómo manejar el miedo a evaluar cuando hay bajo desempeño, ¿no? Entiendo que el disponer de procesos robustos, consistentes, la transparencia, la claridad, la fijación de los objetivos, ¿no? Y la evaluación continua de la que comentábamos, bueno, pues nos ayuda a reconducir las situaciones de una manera mucho mejor que con los sistemas de antaño, ¿no? Vale, yo diría brevemente aquí que el secreto es el día a día, ¿no? O sea, si haces tus deberes diarios y tienes buenos hábitos como jefe, gestor de personas, entonces la regla de oro aquí para una evaluación del desempeño es, sobre todo si es una entrevista anual, es que no haya sorpresas. O sea, si hay sorpresas en ese momento es que no he hecho bien mi trabajo. Significa que no me he comunicado lo suficiente o con la suficiente regularidad, ¿no? Si hay sorpresas y no ha habido comunicación, pues el empleado llegará allí pues, con una lista de la compra de agravios, de temas pendientes, y eso va a ser imposible de gestionar y nos va a estallar en la cara, ¿no? Entonces, el secreto es pocas acciones, poco espectaculares, pero muy cotidianas, ¿no? De estar pendiente de nuestra gente, de tener un diálogo permanente con ellos y cuando hay un problema, corregirlo en caliente, no esperar 6 meses a hablar de ello, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Muchísimas gracias, Caroline. Si quieres añadir algo más sobre este tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Miguel, y aunque haya un desempeño bajo, hay desempeño. Es decir, que hay que subrayar también las cositas que se lograron, acompañar ese diálogo a lo largo del periodo, porque bueno, hay cosas que no avanzan como lo queremos, pero hay cosas que sí avanzan. Entonces, apoyar en este sentido, apoyar en esta dirección para ayudar también al empleado a crecer, aunque sea un crecimiento menor de lo que pensábamos o esperábamos. Y por tu parte, Mario, ¿qué recomendaciones puedes aportar en este tema? Bueno, que al final la evaluación hay que hacerla con independencia del resultado. No podemos solo evaluar a las personas que han desarrollado a partir de un cierto estándar, sino también aquellas en las que su desempeño pues, no haya sido inferior a lo esperado. ¿Vale? A nivel jurídico es muy importante, sobre todo si a raíz de esa deficiente evaluación hay que adoptar alguna medida, la empresa quiere adoptar alguna medida sancionadora, pues debe estar procedimentado y debe estar evidenciado que se ha realizado esa evaluación
cuál ha sido el resultado y cuáles han sido los parámetros utilizados a la hora de determinar que el desempeño de esta persona está por debajo del nivel esperado, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por haber compartido con tremenda generosidad no solo vuestro tiempo, sino sobre vuestro conocimiento. Ha sido un webinar extraordinario. Nos están llegando numerosas felicitaciones por la calidad del mismo, por todo lo que habéis ayudado a la gente que nos ha acompañado en esta sesión, que también, bueno, hemos alcanzado cifras récord de asistencia. Hasta este momento que nos hemos pasado 11 minutos, 12 ya. Os pido disculpas a todos por este tiempo extra que os he robado, pero creo que el tema merecía extendernos un poquito más. Solo recordaros a todos que la grabación del webinar se os va a enviar por correo electrónico, lo harán nuestros compañeros de Luca, serán ellos quienes os faciliten todo el material de este webinar, pues para que lo podáis revisar y consultar aquellas partes, porque es verdad que, como nos han dicho, habéis compartido mucho conocimiento de mucho valor y la gente quiere, bueno, pues tener la oportunidad de verlo otra vez y de revisarlo, y seguro que se va a convertir en una herramienta de acompañamiento para su día a día. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias en especial a Miguel, a Caroline y a Mario por estar con nosotros, y os emplazamos, bueno, pues a los próximos webinars de ORH, porque bueno, hay muchos temas que debatir y seguro que Caroline, Miguel y Mario volverán a estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.